Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Bueno, yo entiendo que cuando estoy predicando en el computador no me puedan contestar, no los escucho. En el computador es difícil, pero aquí no entiendo la razón. Dios los bendiga, iglesia. ¿Se les ama? ¿También o amén? ¿El amor es mutuo? Me da alegría verlos. Me da alegría ver a los hermanos reunidos. Bueno, ¿qué tal si disponemos hoy nuestras vidas y corazones para recibir la palabra de Dios? ¿Qué tal si usted eleva una oración ahí donde está usted y le dice: Dios, prepara mi corazón y mi vida para escuchar tu palabra? Por favor, eleve una oración, prepare su corazón, todos ahí donde están. Dale: Señor, hoy puede ser el día en que yo vea el milagro tuyo en mi vida, un nuevo nacimiento. Hoy puede ser el día donde yo vea la luz de tu evangelio, Señor, donde pueda, Señor, por medio del nuevo nacimiento, de la obra regeneradora de tu Espíritu Santo, abrazarme a ti eternamente. Señor, abre nuestros corazones, solo tú puedes hacerlo, y disponlo, Señor, para que, Señor, el mensaje de la palabra, Señor, anide en nuestros corazones desde este día y en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este título y esta enseñanza tienen un propósito, y el propósito es que aprendamos a escuchar y aprendamos a oír todo lo que escuchamos con atención, a oír. Y he hablado con muchas personas que no hacen diferencia entre una predicación y otra, o entre un predicador y otro. Para ellos todo es lo mismo. Pero quiero que usted aprenda a buscar a Jesús en la predicación, al Salvador. Por eso hoy le puse como título a esta enseñanza: dame a Jesús o no me des nada. Esta debería ser su determinación frente al predicador. Dame a Jesús o no me des nada. Somos cristianos. Somos una iglesia, hermano. Una iglesia cristiana que proclama el evangelio de Jesucristo. Leemos las escrituras y ellas dan testimonio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando vamos al libro de Juan, hay una porción preciosa con la que nos identificamos todos los que hemos creído por la fe en Jesucristo, todos los que nos llamamos creyentes, cristianos, todos los que decimos que Dios nos ha convertido, que nos convertimos, que nacimos de nuevo, que nacimos a una nueva vida. Nos identificamos con esa porción de las Escrituras. Está en el capítulo 19 del libro de Juan, el verso 17 y 18, y dice: y él, hablando de Jesucristo, cargó su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando usted lee el capítulo 19 y el capítulo 20 del libro de Juan, usted encuentra la crucifixión de Jesús. Luego encuentra la sepultura de Jesucristo. Luego encuentra la resurrección de Jesucristo. Y si sigue leyendo, usted encontrará la glorificación de Jesucristo, al Rey sentado en el trono. Así que esta porción de las Escrituras del libro de Juan 19 y 20, que las tienen por tarea, léala, es preciosa.
Esta porción de las Escrituras nos recuerda lo que somos. ¿Y por qué somos lo que somos? Empezamos porque nos recuerda que somos pecadores redimidos. Somos pecadores redimidos. Nadie vino al Señor como una persona buena. Somos pecadores redimidos. Ahora, esta porción de las Escrituras nos hablan de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesucristo. Fue para rescatar nuestras almas. Su sangre fue el pago de nuestro rescate. Jesús murió, el Hijo de Dios murió. Esta porción de las Escrituras nos recuerda al Hijo Santo de Dios. Nos recuerda que en esencia es lo que somos. Escúcheme, somos los responsables de que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz. El Hijo de Dios sobre la cruz. El Hijo Santo, sin pecado, muere por nosotros los pecadores, muere por mí pecador. Este es el mensaje del Evangelio. Cuando a usted le pregunten cuál es el Evangelio, cuando a usted le digan qué es el Evangelio, cuando usted escuche la palabra Evangelio, cuando lea el Evangelio, recuérdelo, guárdelo en su corazón. El Evangelio: Jesús crucificado, Jesús sepultado, Jesús resucitado, Jesús asciende y se sienta en el trono para reinar. El Evangelio. Todo esto es el Evangelio. Este Evangelio está en las Escrituras para recordarnos que el Rey del cielo, el Hijo Santo de Dios, descendió del cielo y vino a rescatarte a ti y a mí. A nosotros duros de corazón, a nosotros que nos descarriamos, cada uno buscó su camino, dice Isaías 53:6. Vinimos, hicimos lo que se nos dio, perdone la palabra, lo que se nos dio la decisión hacer. Esas palabras no las uso. Hicimos lo que quisimos con nuestra vida. Mas Dios, mas el Padre cargó el pecado de todos nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es Jesús, escúcheme, nuestro sacerdote. Él es nuestro profeta, Él es nuestro Rey. En esencia, la obra de Cristo en la cruz es el plan consumado de Dios, mostrando a su Hijo como el único camino al cielo, el único. Y deben saberlo, Jesús es el único camino al cielo y deben entenderlo. Esta afirmación golpea los oídos de las personas, los enoja. No puede ser que haya solo un camino al cielo. Muchos caminos conducen a Roma, dicen. A Roma sí, pero al cielo solo uno. Así que les duelen los oídos. En un mundo lleno, envenenado, con tantos dioses falsos y falsos caminos y falsos atajos al cielo, le ofende que usted le diga: solo hay un camino de salvación, Jesucristo. La exclusividad de Jesús como único camino al Padre, al cielo, a la vida eterna, ofende. Pero el hecho de que ofenda no lo hace menos cierto. No deja de ser cierto, no deja de ser verdad. La Biblia afirma que no hay otro camino de salvación, que solo a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no es un camino entre muchos. Él es un camino único, un camino exclusivo. De hecho, Jesús dijo: Él no dijo nadie va al Padre. No, Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo allá en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús les dijo esto a los discípulos, ahí estaba Felipe pidiendo que le dijera cuál es el camino. Jesús le dijo:
Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ir a Cristo es ir a Dios. Ir a Jesucristo es ir a Dios. Jesús es el camino al Padre. Él siempre está con el Padre en una comunión inquebrantable. Nadie tiene acceso al Padre sino por Jesús. Jesús es la justicia de Dios. Sin esa justicia, sin esa obra de Cristo en la cruz, sin la obra de la cruz, sin la sangre derramada, sin el sacrificio, no hay acceso a Dios. No hay justicia de Dios. No podrías acercarte a Dios. No importa lo que hagas, no importa a quién acudas, no importaría nada. No tendríamos acceso a Dios y estaríamos absolutamente perdidos, destinados a ser esclavos del pecado y a ser enviados al infierno. No habría para nosotros salvación. Jesús es el único camino a Dios. Debes entenderlo. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Y no tienes ninguna promesa. Y no tienes al Espíritu Santo. Y no tendríamos nada sin el Hijo. Ven al Padre a través del Hijo. Ven a Jesús y Él te llevará al Padre. No hay nadie, no hay ninguna persona en el mundo que haya logrado, que haya alcanzado conocimiento o santidad que pueda venir al Padre directamente. Solo Jesús. No hay un ángel, no hay un santo ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, ni Moisés, ni Pedro, ni José, ni María, ni Miguel, ni Gabriel, ni ningún muerto ni vivo que existe que pueda darte o pueda darnos acceso a Dios. Jesús es el único camino. Si no tienes al Hijo, no tienes nada, estás perdido, estás por tu cuenta y vas a tener que pagar con tu propia vida y con tu alma por tus pecados. Si no tienes a Jesús, estás perdido. Jesús es el único camino al cielo por muchas razones. Voy a enumerar algunas. Todas estas razones son únicas en Jesús. Nadie que haya existido tiene alguna de ellas. Diré algunas. Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Lo dice Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4 dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este Jesús es esta piedra viva, escogida por Dios. Escúchame, Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. No hay otro al que Dios haya señalado como el Salvador. No existe, no hay, no habrá. Jesús es el único que ha bajado del cielo y el que ha vuelto allá. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el único que ha venido del cielo, que conoce el camino al cielo. Él trazó un camino cuando descendió. Él volvió por ese camino cuando ascendió. Jesús. Él es el que está sentado en el trono. No hay nadie que pueda interceder por ti. No existe, no ha existido y no existirá. Solo Jesús. Él es el único que ha vivido. Otra característica de por qué Jesús es el único camino al Padre: porque Él es el único que ha vivido sin pecado. Nunca pecó. En Jesús no fue hallado pecado ni engaño en su boca. Hebreos 4:14 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algo que debes guardar en tu corazón y en tu mente es esto: Jesús nunca pecó. ¿Lo sabes? Tienes que guardarlo en tu corazón. Él es sin pecado. Por eso cuando Él fue a la cruz, Él no murió por sus pecados. Él murió como un inocente sustituto por nuestros pecados, por los culpables.
Él es, Él fue el único sacrificio que aplacó la ira de Dios. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El único que aplacó la ira de Dios, la propiciación, aplacamiento de la ira de Dios. Él es el único que ha cumplido con la ley y los profetas. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley y los profetas. Escúchame, de Jesucristo se presupuesta, se cuenta, se dice que se cumplieron más de 365 profecías, 28 en el día de la crucifixión. Jesús es el único que ha venido de la muerte, el que la ha vencido para siempre. Porque cuando usted ve a otros que resucitaron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ellos volvieron a morir. Jesús vive eternamente, Él venció la muerte. Dice Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué Jesús es el único camino? Por lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? La palabra lo dice también en 1 de Timoteo 2:5, que Él es el único que ha sido, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Dice así: porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escúchame, solo hay un mediador, no hay mediadores, no existe gente justa, buena, que alguien pueda declarar santa, que pueda decir que es un mediador. No existe, no hay mediadores, solo Jesús es el mediador, solo Él es el intermediario, solo Él es el puente entre Dios y los hombres. Debe ser guardado en nuestro corazón. Él es el único que ha sido exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús nos recuerda que sus palabras son vida eterna. La palabra nos recuerda que solo en sus palabras hay promesas de vida eterna. Nadie nunca ha podido prometer vida eterna, porque solo esa vida está en Jesús. Solo Él puede darte esa vida eterna. No hay otra manera, no la puedes adquirir de ninguna otra forma. No existe, no ha existido, no hay posibilidad. Dice Juan 6:63, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él nos prometió eso que solo Él puede darnos, vida eterna. Por eso Él fue levantado, para traernos a Él y darnos esa vida eterna. Lo dice Juan 3:14-15. Y yo sé que casi estoy haciendo una lectura bíblica, pero los cristianos se reúnen para leer las escrituras. Les estoy hablando de las escrituras que dan testimonio de Jesucristo y que nos recuerdan que en Él está la vida. Juan 3: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde está puesta su mirada? ¿En quién está puesta su confianza? Solo en Jesús hay salvación. Necesitas entenderlo. No hay forma, no hay manera de acceder al cielo, a la vida eterna, a Dios, sin Cristo. Ahora, Él tomó varios títulos. Él es la puerta de ovejas,
Juan 10:7, el pan de vida, Juan 6:35, la resurrección, Juan 11:25. Nadie más puede reclamar esos títulos, solo Jesús, solo Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de hecho debemos recordar la predicación apostólica que se centró en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol lo dijo así allá en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio que salva. Hermano, si tú no tienes a Cristo, tienes una vida desperdiciada. Si tú no quieres a Cristo, tienes un montón de planes y de proyectos y de sueños. Te quiero recordar que estás a 1 milímetro de la eternidad, a unos pocos centímetros de la eternidad, y que de este lado de la eternidad, hermano, si no tienes a Cristo, te perderás de ese lado de la eternidad. Tú que quieres hacer tu vida lejos de Dios, sin Dios no hay una vida con propósito. Todo aquel, de hecho la Biblia lo dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Conocemos el testimonio de personas supremamente millonarias, ustedes los han escuchado, que reflexionan y se dan cuenta al final de sus días que toda su vida fue un vacío de nada cuando llegó el día de morir. Sin Cristo no hay nada para ti en la eternidad. Sin Cristo no hay nada para ti en esta vida. Todo el cielo que va a haber un impío será lo que encuentre en esta tierra, pero todo infierno que va a vivir un creyente será este que viva en esta tierra. Pero le quiero decir, por favor, necesitamos despertar y entender que el Hijo de Dios descendió del cielo. Dios se hizo hombre para venir a rescatarte a ti y fue a la cruz para rescatarte a ti. ¿Cómo vas a ignorar esto? ¿Cómo vas a dedicarle tu vida a otros asuntos? ¿Cómo vas a dejar engancharte por tantas otras cosas? Les voy a contar o les quiero explicar de otra forma. Hace unos días estaba viendo cómo en Australia están construyendo uno de los estadios más modernos, espectaculares. Y integraron la fachada con lo interno. Si mete el gol de los azules, se enciende los bombillos de una forma, y si mete el otro de otra forma. No, es una cosa, una maravilla. El sistema de desagüe que tiene, bueno, hicieron algo que era absolutamente impresionante. Bueno, yo lo estaba viendo por el tema de la arquitectura y las herramientas que estaban usando para construirla. Y entonces fue ahí cuando entrevistaron a uno de los arquitectos y le dijeron, ¿para cuándo está? Y él dijo, para tal fecha. Se inauguran los juegos en tal fecha. Pero esa es fecha de lluvias. Dice, no, aquí no hay problema por eso. Dijo, ¿por qué? ¿Cómo así? Dijo, no. Esta nación ama el fútbol de una manera que no importa que llueve, que truene, ni siquiera uno que haya comprado un boleto va a faltar al partido de fútbol. Ni siquiera uno deja de venir el domingo. No faltan, no hay forma de que falten. Ellos nunca van a faltar, nunca van a fallar. Y me di cuenta que hay gente que sí sabe adorar. ¿Sí? Ellos toman en serio aquello que aman. Pero muchos cristianos estamos lejos de ese asunto. Tomar en serio a Dios a tal punto que pueda decir, no hay nada en este mundo que me impida ir a buscar a Dios. Necesitamos evaluar nuestra adoración, nuestro culto a Dios desde el corazón. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu mente? Porque eso es tu Dios, lo que ocupa
el primer lugar en tu mente y en tu corazón. Eso es tu Dios. Cuando tú vas a las escrituras, tú encuentras a Pedro al hablar al Sanedrín, proclamando a Jesús como el único camino al cielo. Mire lo que dice aquí Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, les dijo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe otro nombre, no hay otra manera. Tú tienes que cruzar esa puerta y decir yo creo. Tienes que estar adentro. No esperes que en el lecho de muerte vienen los ángeles y te llevan al cielo. Escuché a una mujer que su esposo le engañaba y era tomador. Un día llegó a la casa, cayó al piso, estaba tuitico vomitado, como dice, se vomitó boca arriba y no pudo dar la vuelta y se ahogó y murió, ahogado en su vómito. Y la escucho diciendo después de su sepelio, yo sé que Él está en el cielo. ¿Entienden lo que digo? No nos podemos engañar de esta manera, hermano. ¿Cómo nos vamos a engañar de esta manera? Si tú no quieres nada con Dios, ¿cómo vas a creer que Dios va a poder hacer algo contigo, hermano? Debe haber una evidencia en tu vida de que Dios es primero si es verdad que te llamas cristiano. ¿Dónde están las evidencias de que Dios es primero? Pablo habló a la sinagoga de Antioquía señalando a Jesús como el Salvador. Hechos 13, 38, 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquel que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Perdón de pecado y justicia de Dios para ti que crees. Juan escribió a las iglesias hablándoles y recordándoles que en Jesús hay perdón de pecados. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Por favor. No, yo no sé cuántas veces, mire, yo sé que cada texto que le estoy leyendo es más parecido al anterior, cada vez se parece más al anterior, parece que estuviese diciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Claro, son diferentes personas, pero este es el llamado, hermano. Esto es un llamado a que tú entiendas, a que yo entienda, no hay otro camino a Dios, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Así que también solo en Jesús hay perdón de pecados. La vida eterna en el cielo viene como respuesta de conocer al Padre y al Hijo. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y solo en Jesús, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y solo en Jesús, en su muerte, en su resurrección, está el pago por nuestros pecados. La justicia de Dios, Romanos 3:22. Cuando la predicación de Jesús se hizo demandante, Él estaba predicando, su predicación fue fuerte y demandaba absoluta entrega. Entonces las personas que lo estaban siguieron, dijeron, no soportamos esto, esta palabra es muy fuerte, y lo abandonaron. Dura palabra es esta, y se fueron. Y Jesús le dijo a sus discípulos, quedaron los 12, y les dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y Pedro allá en Juan 6:67 le dijo esto. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Esto, hermano, debería ser nuestra respuesta de cada día. Cuando viene la duda, cuando escuchamos tantas mentiras, cuando divagamos en nuestros pensamientos, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Dónde buscaremos redención? ¿Dónde hay un Salvador? ¿Dónde encontraremos la vida? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú deberías orar de esa manera. Yo debería orar de esa manera. Y pasar un buen rato de mi tiempo de oración, diciéndole así como el salmista le decía a su alma: no te turbes dentro de ti. Así deberíamos hablar a la nuestra, recordándole: solo Él tiene para ti palabras de vida eterna. No lo desprecies, no lo alejes, no estés lejos de Él. Deberíamos orar y decirle: Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. No permitas que yo renuncie, que me desvíe, que suelte tu mano, que suelte tu palabra, que deje de orar, que deje de buscar a Dios, que deje de congregarme. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú deberías y yo debería juntos un día de oración solamente suplicando: Dios mío, por favor, no permitas que ninguna arma, engaño, mentira me aleje de esta salvación que solo está en ti, Jesús. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Deberíamos recordárnoslo cada día. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Invoca el nombre del Señor Jesucristo donde estés y decir: Señor Jesucristo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando venga el cansancio, cuando venga el temor, cuando venga la tentación, invoca el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor. ¿A quién iremos? Hágase esa pregunta: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Sin Cristo, ¿a quién vamos? ¿Quién? ¿Cómo tenemos acceso a ese quién? Hay personas que solo les queda creerle a los hombres mortales pecadores que están engañados y engañando. Y esa es la única confianza que tiene. Pero tú y yo creemos aquel que fue señalado por el Padre: este es mi Hijo amado. Jesús. Es tan sencillo seguirlo. Hay muchos que se llaman ungidos y Cristos en este mundo y vendrán más. Tú tienes que conocer a Jesús, entendiendo que aún puedes reconocerlo viendo las marcas en sus manos y en su costado. Cuando descienda, cuando venga del cielo, Jesús, el Redentor, el que está sentado a la diestra del Padre. Y por eso, hermano, debemos cuidarnos de no escuchar un evangelio adulterado, barato, diferente, otro evangelio donde Cristo no sea el protagonista. Ahora más que nunca, nuestra mirada firme puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Debemos estar inconmovibles. No es tiempo de echar para atrás, no es tiempo de dudar. Esta semana vi a una persona que estuvo viniendo a la iglesia y está con los cristianos mesiánicos y con un grupo más radical que ya están diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. Y subiendo sus videos, se dejaron engañar, empezaron a titubear en cuanto a la fe, perdieron el rumbo, dejan de buscar a Dios en la palabra, dejan de orar, dejan de unirse a los hermanos en la fe para crecer, abandonan el estudio. Y son engañados por falsos engañadores, hermanos, por personas malvadas, guiadas por Satanás. Y ahora están negando el nombre del Hijo de Dios. No es tiempo, hermano, de desviar nuestra mirada. Puesto los ojos en Jesús, mi convicción, nuestra convicción debe ser firme. Y como Pedro debemos decir: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano,
Por eso yo te dije, si estás frente a un predicador, dile, dame a Jesús. ¿O qué? O no me des nada. Mi alma solo quiere a Cristo. Primera de Corintios 16:22. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Hermano, si deseas a Cristo, entonces deseas al Padre. Y si esto deseas es porque el Espíritu Santo está en ti. Y si esto es así, hermano, entonces eres un cristiano que ama la palabra, que ama la verdad, un cristiano verdadero, un cristiano bíblico, un cristiano que desea lo que Dios desea, un cristiano que va camino al Padre. Así que persevera en el camino, persevera en Cristo. Y hoy vamos a decir como Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo sé que tenemos planes, sueños, metas, propósitos y asuntos que resolver en esta vida. Pero te quiero decir, pon a Dios primero, pon a Cristo al frente, ve tras tu Redentor, ve tras tu Salvador, puesto los ojos en Jesús, escuchando la voz de nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Sigamos las pisadas del Maestro. Atentos, atentos. No nos dejemos desviar. Este es el día en el que usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesús y le decimos, Señor, tú me redimiste, tú me salvaste, soy tuyo. Por eso estoy aquí, para buscar de ti este perdón de pecados, esta redención, esta salvación. Quiero entregarte mi vida. ¿Cuántos quieren hacer eso? Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Vamos a orar.